Gloria a Dios. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Samuel 11. 2 de Samuel capítulo 11, versículos del 1 al 5. 2 de Samuel capítulo 11, versículos del 1 al 5. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor así. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Gloria a Dios. Hermanos, el tema que le puse a este mensaje es: el Señor restaura nuestras vidas cuando le fallamos. El Señor restaura nuestras vidas cuando le fallamos. Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Porque el Señor hace eso con sus hijos, hace eso en nuestra familia. Amén, en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Hermano, déjeme decirle que David conocía a Dios más que cualquier otra persona en la tierra. Amén. David conocía a Dios más que cualquier otra persona en la tierra. David era un hombre que amaba a Dios. David era un hombre que obedecía a Dios. Dios ayudó a David a ganar muchas batallas. Dios puso a David como rey en Israel. Lo sacó, ¿verdad?, de donde estaba, del pastorear ovejas, y lo puso como rey sobre Israel. David vio la mano de Dios desde muy joven, desde muy pequeño. ¿Sí me entiende? Le ayudaba a proteger las ovejas, mataba osos, mataba leones con sus propias manos, mató a Goliat. David vio la mano de Dios poderosamente. Entonces no podemos decir que David no conocía a Dios. David conocía a Dios más que cualquier persona en la tierra. ¿Sí me entiende? Pero David no era perfecto. Gloria a Dios. David no era perfecto. David también era alguien, mis hermanos, que cometía errores, como usted y como yo, que a veces cometemos errores. O hay alguien aquí que no comete errores. O hay alguien aquí que no peca. O hay alguien allá, ¿verdad?, que nos está escuchando, que no comete errores. Nadie, ¿verdad? Santo es el Señor. Porque yo le voy a decir una cosa: aquí el único perfecto es Jesucristo. El único perfecto que el humano ha sido nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero esto no le da la libertad al ser humano a practicar el pecado, a cometer los errores que él quiere cometer. ¿Sí me entiende? Esto no es una libertad. Lo que estamos diciendo es que el ser humano comete errores. Es que el ser humano no es perfecto. Usted me entiende, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Entonces, estamos lejos de ser perfectos. Estamos lejos de ser perfectos, pero estamos siendo perfeccionados aquí en la tierra. Amén. Entonces, hermanos, cuando usted piense que usted ya llegó a la cima, que usted diga: wow, yo soy, ¿verdad?, el más espiritual, yo soy perfecto, me siento que no peco. Cuando usted siente eso así, o cuando usted sienta así, que diga usted: yo me la paso orando y yo soy perfecto y esto que el otro, compárese con Jesús.
¿Sí me entiende? Porque muchas veces tendemos a compararnos con las demás personas, ¿verdad? Y buscamos y vemos las debilidades de las demás personas, donde todos son débiles, y los comparamos con ellos y nos sentimos, ¿verdad?, hasta aquí de perfección. Pero cuando usted viene y se compara al personaje de Jesucristo, al carácter de Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, ahí es otra cosa. Amén. Santo es el Señor. Cuando usted se compara, mis hermanos, al Señor Jesucristo, usted va a ver que su vida no es tan perfecta como usted la cree. Así es. Usted se va a dar cuenta que su vida no es tan perfecta como usted piensa. ¿Sí me entiende? Entonces, para aquellos que se comparan con la gente, porque hay que parar de compararse con la gente, para aquellos que se comparan con la demás gente, está cometiendo un error, porque hay que compararse con el Señor Jesús, porque siempre vas a necesitar ir subiendo, ir perfeccionándote. ¿Sí me entiende? Porque tú vas a ver que Él es santo y nosotros no llegamos todavía a la estatura, ni por cerca llegamos a la estatura de Jesucristo, hasta que nosotros seamos perfeccionados, hasta que seamos transformados. Amén. Entonces, eso, mis hermanos, va a mantener tu corazón humilde. Va a mantener mi corazón humilde. ¿Sí me entiende? Porque aquí podríamos decir nosotros, mira, David cayó, ¿verdad? Y esto que el otro. No, es mejor orar por David, ¿verdad? Hubiera sido, porque hay muchos Davids en este tiempo, tal vez que han caído así. Pero es mejor orar por estos David. Amén. O cuando un hermano cae, o cuando, ¿sí me entiende? Es mejor orar, no contentarse o no sentirte tú más espiritual. Porque tú puedes estar en ese mismo, ¿sí me entiende?, estado en un tiempo. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces necesitamos, ¿verdad?, poner nuestros pies sobre la tierra. Gloria a Dios. David, hermano, comete varios errores que traerían grandes consecuencias a su vida. David comete varios errores que traerían muchas consecuencias a la vida de él. La voluntad del Señor, mis hermanos, es que nosotros nos apartemos del pecado. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos apartados. Amén. Que nos apartemos del pecado. Que nosotros seamos santos como Él es santo. Eso es lo que Él quiere, el Señor, de nosotros. Amén. Usted puede decir, no, pero no somos perfectos, pero ese es el deseo, la voluntad de Dios. Y ese debe ser el deseo de nosotros, de cada cristiano también. Amén. Él quiere que nosotros muramos al pecado, ¿verdad? Que no le hagamos caso al pecado, que la carne no nos domine a nosotros, que no domine nuestras vidas. Y el poder está en nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero sí batallamos con la carne, pero el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos. Amén. Gloria a Dios. David, hermano, igual que nosotros, sabía lo que Dios quería de él. ¿Sí me entiende? Pero estos son ejemplos para que nosotros también aprendamos. David, ¿verdad? Igual que nosotros, sabía lo que Dios quería de él. Nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Amén. David conocía la pureza de Dios. David sabía qué era lo que le agradaba al Señor. Pero con todo esto, ¿verdad?, David comete grandes errores. Gloria a Dios. Y no es de asombrarse, mis hermanos. ¿Sí me entienden? Porque el enemigo, ¿verdad?, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es de asombrarse, ¿verdad? No es de asombrarse que esto pasara. Aunque el Señor restaura a sus hijos, no quiere decir que no hay consecuencias por el pecado. Aunque el Señor nos perdona a nosotros, aunque el Señor nos restaure nuestras vidas, no quiere decir que no hay consecuencias por el pecado, porque, hermanos, somos hijos de Dios. ¿Sí me entiende? Estamos nosotros
bajo la mira de Dios, bajo la mira del omnipotente, del omnisciente, del que todo lo ve, del que todo lo puede. Es un Dios poderoso. Y gloria a Dios por él, gloria a Él por él. Amén. Es un Dios poderoso. Gloria a Dios. Pero qué lindo que Él restaura las vidas también. Aunque el pecado trae consecuencias, Dios restaura la vida de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, mis hermanos. Porque a veces somos cegados por cualquier cosa. La hermosura de esta mujer cegó a David. Dice que era muy hermosa. Y David la vio, ¿verdad?, desde el terrado. Entonces la hermosura de esta mujer cegó a David. No diga usted, yo no puedo estar en esos zapatos. O la mujer tampoco. ¿Sí me entiende? Entonces, mis hermanos, David, sabiendo, ¿verdad?, que Betsabé era mujer de uno de los soldados, la mandó a llamar. Él sabía que Betsabé era mujer de uno de los soldados de él. Uno de sus fieles soldados la manda a llamar, ¿verdad? David, vemos nosotros que usó su poder, hermano, como rey para tener relaciones sexuales con la mujer de Urías, para tomarla. ¿Sí me entiende? Tomó, ¿verdad? Él tenía el poder para hacerlo y se aprovechó de ello. En esos tiempos, mis hermanos, lo que decía el rey, eso se hacía. No que iban a platicar si esto vamos a hacer o no vamos a hacer. Si el rey decía, esta persona va a morir, ahí no había quien decía que no. Porque el rey era, digamos, como Dios aquí en la tierra. ¿Sí me entiende? Como un Dios. Porque lo que decía el rey es lo que se hacía. Y si el rey decía, yo quiero esa mujer es la del rey. Y no importa quién fuera el marido de esa mujer. Y si el rey decía, ese hombre va a morir, va a morir. Y si el rey decía, esa familia va a morir, va a morir. Y nadie se oponía. Así era. ¿Sí me entiende? Entonces se la trajeron a David, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que, ¿verdad?, ¿qué fue lo que pasó? Pero déjeme decirle, hermano, que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y déjeme decirle algo, porque a veces los gobernantes no entienden de las naciones en estos tiempos tampoco, que aunque la justicia del hombre no llegue a alguien, la de Dios llegará. Amén. Aunque el hombre no pueda hacer nada en contra de alguien, la justicia de Dios llega. Amén. Yo le voy a decir una cosa, aunque Urías se hubiera dado cuenta que David durmió con su esposa y la embarazó, Urías no hubiera podido hacer nada. Es más, David lo podía matar. Aunque lo mató. Pero aunque se hubiera dado cuenta, porque no tenía el poder para hacerlo. ¿Sí me entiende? Pero Dios iba a pasar justicia. Dios iba a traer justicia a David. Y en estos tiempos, hermano, es lo mismo. Los gobiernos hacen lo que quieren con la gente. Y muchas veces, ¿sí me entienden?, matan gente inocente. Pero esa sangre el Señor la reclama. Amén. Y Dios es el que trae la justicia. Porque a veces la gente no puede traer la justicia. Pero Dios trae justicia a los poderosos de la tierra. Amén. Hay veces que tú vas a decir, te pueden hacer injusticia y no vas a tener el poder para hacer nada. Pero Dios va a traer justicia. Amén. Cuando este hombre, ¿se acuerdan cuando David andaba huyendo y este hombre no le quiso dar comida? Que no les quiso dar comida. Ese hombre murió. ¿Sí me entiende? Hay veces que uno no tiene que hacer nada. Cuando Dios quiere traer justicia, si te quiere hacer justicia, Dios la hace. De una forma u otra Dios la hace. Amén. Santo es el Señor. Entonces, hermano, el hombre puede decir que se salió con la suya, pero Dios lo trae a juicio. Tremendo. Por eso, hermano, estamos bajo la mira de Dios. Amén. Estamos bajo la mira de Dios.
¿Sí me entiende? El hombre puede escapar de la ley de la tierra. O puede pensar que está sobre la ley, que nadie le puede hacer nada. Pero no está sobre la ley de Dios. Amén. ¿Ah? Amén. Los gobiernos, sea donde sea, hacen muchas cosas. Y ellos hacen las leyes. Y piensan que están sobre la ley de aquí, de la tierra, pero no están sobre la ley de Dios. Por eso a veces no los explicamos. ¿Por qué tantas muertes? Puede ser que esas muertes se deban. Santo es el Señor. Porque a veces hay tanta violencia. ¿Sí me entienden? Porque hay mucha pobreza. ¿Verdad? Dios sabe cómo tratar con la gente. Así es. Amén. Amén. Porque hermanos, bueno, si vemos a Israel, los reyes ejercían todo el poder. Vemos los reyes de Israel, ellos ejercían todo el poder, ¿verdad? No es como ahora que, ¿verdad?, que tienen que hablar esto y esto, que está dividido el poder en lo que es las naciones. No, cuando son los reyes, el rey es el que decide las cosas. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Betsabé quedó embarazada y las cosas no van bien. Esta mujer quedó embarazada y las cosas no van bien. Vemos nosotros que David, hermanos, planea. Si usted lee más, David planea para que Urías duerma con su esposa, para que piense que el hijo es de él. David manda a traer a Urías, porque Urías está en la batalla, está allá, ¿verdad?, con todo el ejército, y lo manda a traer. Y David, ¿verdad?, planea para encubrir el pecado, para que Urías duerma con su esposa, y para que luego dijera que el hijo era de Urías y no era de David. ¿Sí me entiende? Estaba bien planeada la cosa. Pero Urías era un buen soldado, ni fue a dormir con su mujer, sino que se quedó en el palacio, se quedó en la casa de David. ¿Sí me entiende? Entonces Dios no permitió que Urías fuera a dormir con su mujer. Y entonces planea otra cosa David, ¿verdad? Después planea otra cosa. Y manda a Urías, le dice, te voy a mandar, Urías, otra vez, quédate aquí, te voy a mandar, porque Urías no quiere ir para su casa. ¿Y sabe qué hace David? Le da la carta a Urías, ¿verdad?, donde lleva el plan maestro para matarlo a Urías, para que Urías muriera. Tremendo. Para que lo mataran a él mismo, ¿verdad? Ahí, en 2 Samuel 11, 14 al 15, dice, 11, 14 al 15, dice así: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano ¿de quién? De Urías mismo. De Urías mismo. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Entonces, como quien dice, dejen a Urías solo para que lo maten. Un plan maestro. Y Urías llevaba esa carta. Qué tremendo, ¿verdad? Y tan fiel era este hombre a David, mis hermanos, que Urías no abrió esa carta para leerla. Porque si Urías hubiera abrido esa carta para leerla, Urías hubiera sabido el plan maestro que había en contra de él. Pero él era un hombre fiel a David. Y por eso Dios iba a traer a David, iba a traer juicio a David, a la casa de David. ¿Sí me entiende? Dios permite cosas, pero Dios no quiere decir que no está en el asunto. Todo iba saliendo bien. Quizás David estaba contento, pero todo iba saliendo bien y se iba a quedar con la mujer de Urías. Pero lo que venía para David no iba a ser de buen gusto. Urías es muerto, hermano, y pareciera, como le digo, que todo estaba bien. En el versículo 24 al 27 dice así: pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Dice,
oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable en los ojos de Jehová. Santo es el Señor. Si Dios te permite hacer ciertas cosas, no quiere decir que Dios le agrada lo que está haciendo la persona. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la mujer de Urías hace luto, ¿verdad? Ok, murió su marido, hace el luto, ¿verdad? David se la lleva para su casa y tuvo el hijo porque estaba embarazada. David se la lleva para su casa. Urías muere y pareciera que todo iba a estar bien. Pareciera que todo iba a ir, ¿verdad? Como dicen, de color de rosa. Tremendo, ¿no? Pero, hermano, déjeme decirle que el Señor comienza a tratar con David directamente. El Señor comienza a tratar con David directamente. Y le voy a decir una cosa, el Señor trata con todos en diferentes maneras. No siempre va a tratar con todos de la misma manera. No siempre va a tratar con usted de la misma manera, no de la misma manera con usted, no va a tratar con todos de la misma manera. Gloria a Dios. Él decide cómo va a tratar con cada uno de nosotros. Él decide cómo va a tratar con cada uno de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Con Adán y Eva trató de una manera. Amén. Con Saúl y la casa de Saúl trató de otra manera. Con Caín, cuando mató a Abel, trató de una manera. Con Israel en el desierto trató de una manera. Con Ananías y Zafira trató de una manera. Entonces Dios trabaja con cada uno de nosotros de cierta manera. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, el Señor le hace ver a David que él sabe lo que ha hecho a través del profeta Natán. Él le dice a David, ¿verdad? Le da a conocer que él sabe lo que ha hecho. Vamos a leer ahí en 2 Samuel 12 del 1 al 9. Y dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado. Dice, y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a su hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera como 4 tantos porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tremendo, ¿no? Dice David, debe de morir. Él mismo se echó sentencia, ¿verdad? Dijo, debe de morir. Como que no entendía en el pecado que él estaba cegado, ¿sí me entienden? No entendía en el pecado que él estaba. Entonces, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, Natán también le dice de las consecuencias que vienen para su vida. Segunda de Samuel, ¿verdad? El 12 del 10 al 12. Y dice así, por lo cual ahora no se apartará, que le dice, jamás de tu casa la espada.
iba a haber muerte en la casa de David. Ok, Dios, como le digo yo, trata con cada uno, ¿verdad? Con cada uno como Él quiere tratar. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Qué le dice? Tú lo hiciste en secreto, yo voy a hacer que se metan con tus mujeres a la vista de todos. Tremendo, ¿ah? Y usted dirá, este es Dios, este es nuestro Dios. ¿Sí me entiende? Que David pensaba que todo estaba bien. David pensaba que todo estaba bien. Hermanos, y luego primero el hijo de Betsabé y de David, ¿verdad? El hijo que tuvieron en el adulterio, muere en el versículo 15. Muere ese niño. Muere ese niño. Dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces, comienza a tratar Dios con David. Yo le voy a decir una cosa. David se puso en ayuno. David le clamó a Dios. David le clamó a Dios, y David no quería que ese niño muriera. Tenía varios días en ayuno. Y ¿cómo le quiero decir? Y Dios ya había dado sentencia. Y nosotros podríamos decir, ¿qué culpa tiene el niño? Dios trata con sus hijos como Él quiere. Y Él tiene todo el derecho para hacerlo. Aunque a nosotros no nos guste. Aunque usted diga, no, a mí no me gusta eso. Yo no quiero esto porque Dios va a hacer esto. ¿Sí me entiende? Dios va a tratar como Él desea. Amén. Ese niño no va a vivir. ¿Sí me entiende? Yo digo, ese niño no va a vivir. Y ese niño no vivió. Y David ayunó, y David oró, y no recibió respuesta de Dios, porque Dios ya había dicho, pero David conoce la misericordia de Dios, y creía que iba a tener misericordia, ¿verdad? Para que ese niño no muriera. ¿Sí me entiende? Entonces, el niño murió. El niño murió. Porque a veces, hermano, queremos recompensa y tal vez hemos cometido aquel pecado. Y queremos, y tal vez nos podríamos enojar con Dios. Pero, fue tu culpa. ¿Ah? ¿Verdad? Fue la culpa de Él. ¿Sí me entiende? Él puso a este niño en esa posición. Él puso a esta mujer en esa posición. Pues la mujer iba a sufrir, pero Él la puso en esa posición. Santo es el Señor. Entonces, hermano, hay veces, ¿verdad? Que pueda, como le digo, entienda bien, que pueda ser, ¿verdad? Que pueda ser que el Señor esté tratando con nosotros por pecados pasados. Hay veces, yo le digo, no, ¿verdad? No lo entienda mal, pero hay veces que pueda ser que Dios esté tratando con nosotros o vaya a tratar con nosotros por pecados pasados. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿verdad? Porque hay consecuencias por el pecado. Dios nos perdona, pero hay consecuencias. Santo es el Señor. Hermanos, tratamos con un Dios vivo y tratamos con un Dios que, ¿sí me entiende? Que va a tratar con su pueblo. Amén. Y tratamos con un Dios justo que hace justicia. Y que Él hace lo que Él, en su gran sabiduría, lo que es recto. Amén. Lo que es recto. Tremendo, ¿verdad?
Entonces, hermano, los pecados de David era para que muriera, pero el Señor lo perdonó. David debería de haber muerto, como él dijo, ese hombre debe morir. David tenía que morir, pero Dios perdonó la vida de David. Porque diga usted, ¿quién lo iba a matar a David? Dios. Dios le iba a quitar la vida. Porque ¿quién iba a querer matar al rey? O Dios puede usar un león para que lo matara. A mí algo. Dios le podía quitar la vida. ¿Sí me entiende? Aquí es Dios el que tiene el control. Amén. Y mira el versículo 13. Dice así: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces Dios le dijo a Natán: también dile esto a David: perdoné su pecado y no va a morir. Porque si Dios no perdona el pecado de David, en ese mismo momento David moría. Cuando le dijo Natán. ¿Sí me entiende? Entonces Dios tuvo misericordia de David. Y Dios tiene misericordia en nosotros también, mis hermanos. Amén. ¿Verdad? Porque a veces tal vez cometemos pecado y Dios tiene misericordia en nosotros. Amén. Pero lo bonito es reconocer. David reconoció, el pecado. Lo malo es no reconocer. Sino que David reconoció, es pecado. Ok, es pecado y perdóname. Pero hay vienen consecuencias. Hay unos pecados que traen graves consecuencias. Y esto es uno de los pecados que iba a traer graves consecuencias a la casa de David. Amén. Santo es el Señor. Después, mis hermanos, Amón, hijo de David, viola a su hermana Tamar. Así es. El hermano, ¿verdad? Yo creo que eran de diferentes mamás, pero eran hermanos, viola a su hermana. ¿Sí me entienden? Vemos nosotros las consecuencias que David está pasando. Después el hermano, ¿verdad?, de Tamar, que se llamaba Absalón, mata a Amón, que violó a Tamar. Y estos eran hijos de David. Ahora un hijo de David mata a otro hijo de David. ¿Usted cree que el dolor no iba a sentir dolor David? Que su hijo violara a su otra hija. Pero David había cometido algo grave antes de eso. Y Dios le dijo lo que iba a pasar. Santo es el Señor. Y Dios le dijo lo que iba a pasar. Entonces, mis hermanos, estamos viendo nosotros, ¿sí me entiende?, el juicio de Dios. Y luego Absalón mata a Amón por violar a su hermana, porque ellos eran hermanos. Yo creo que eran hermanos de la misma mamá. Entonces mata a su otro hermano por violarla. Ahora la espada está ahí en la casa de David. ¿Sí me entiende? Y muchas veces, mis hermanos, a veces a veces nosotros no pensamos por qué pasan cosas en nuestras vidas. Y hay veces puede ser que estemos pagando, ¿verdad?, por pecados pasados. A veces nosotros no sabemos. ¿Sí me entiende? Aquí Dios, ¿verdad?, le dijo a David. Yo no digo que siempre es así, pero como lo estamos viendo en la Biblia, ¿sí me entiende? Son ejemplos cómo Dios trata con sus hijos. Amén. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer David? David tenía que aguantarse y siempre servir a Dios. No podía dejar a Dios, David. Uno no puede dejar a Dios. Si Dios trae castigo a uno y permite ciertas cosas, uno tiene que siempre seguir al Señor. Amén. ¿Sí me entiende? Pero estaba pagando las consecuencias, mis hermanos, de lo que se había cometido antes. Y luego, mis hermanos, pasa algo. Su propio hijo le quiere quitar el reino a David y lo quiere matar a David. Porque David usó violencia. Absalón, dice que Absalón era un hombre, hermano, que tenía una hermosura tremenda, que no había defecto en Absalón. David quería mucho a su hijo. Quería mucho a Absalón, David.
Pero este Absalón le hizo la vida imposible a David. Y Absalón quería matar a David. ¿Ve cómo estaba ese sentir de muerte ahí? Esa violencia en ese lugar, en la casa de David. Y le quería quitar el reino. Y luego, mis hermanos, Absalón se acuesta con las mujeres de David, con las mujeres de su papá, con las concubinas. Miren lo que dice en 2 de Samuel 16, 21 al 22. Dice, y Ahitofel, hijo de Absalón, y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda, óigame bien, sobre el terrado. Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Palabra del profeta que se le había dado, mensaje de Dios que le había dado a David. Amén. Tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Sí me entienden? Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En la vida. Si tú cometes fraude, ¿verdad? Si tú engañas, si tú eres infiel a tu esposa o a tu esposo, tú puedes esconder, la persona se puede esconder de la gente, pero se te va, Dios va a traer justicia. Porque tú sabes, porque es un daño, es un pecado ante Dios y está dañando a otras personas. Amén, así es. ¿Sí me entiende? Si robas, ¿verdad? Muchas cosas, mis hermanos. Muchas cosas. ¿Sí me entiende? Entonces Dios trae justicia. Si no ayudas cuando tú puedes ayudar, amén. Santo es el Señor. Si no diezmamos cuando podemos diezmar. Gloria a Dios. ¿Verdad? Si alguien está en necesidad y no le ayudamos porque no queremos, se te puede pasar, como dicen, ¿no? ¿Cómo se llama? Se va a venir a hacer lo mismo contigo. ¿Sí me entiende? Si no tratas bien a los hijos, cuando están pequeños, ¿verdad? O adolescentes, y luego después te estás quejando, ya más después que tus hijos no te tratan bien. Si no le das amor uno a los hijos, no, es que mis hijos no me dan, no, pues, ¿qué pasó? ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, ya para concluir, me lo quedan muy callados. Hay que ponerse a pensar en todo esto, ¿verdad? Hay que ponerse a pensar en todo esto, es de ponerse a pensar, ¿sí me entiende? Y uno, pues, pedirle ayuda al Señor, amén, que el Señor nos dirija, porque el Señor para eso nos da la palabra, ¿verdad? Para dirigirnos y no suframos nosotros, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermano, para concluir, David estaba agradecido con el Señor porque le perdonó la vida. ¿Sí me entienden? David estaba agradecido con el Señor porque el Señor le perdonó la vida. Porque Dios es misericordioso y Dios es de segundas oportunidades. Amén. Dios nos da oportunidades. A veces le decimos nosotros, y a veces nos sentimos que ya nos morimos. Señor, ahora sí te voy a servir. Ahora sí ayúdame, Señor. Ahora voy a ir a la iglesia todos los días. Aunque no haya servicio, ahí voy a estar, Señor. ¿Sí me entiende? Y uno, ahí voy a estar, Señor. Y ahora sí, Señor.
Y cuando se nos pasa aquello, ¿verdad? Como que, bueno, como que se nos olvidó aquello, ¿verdad? Y vamos caminando por la vida, ¿sí me entiende? Y de repente, y como que nos olvidamos lo que le prometimos a Dios. Y de repente viene otra cosa. No, hoy sí, Señor, mira, Señor, que ahora sí, hoy sí, aquella vez sí te fallé, pero ahora sí. Y el Señor sabe. Y luego el Señor tiene misericordia de nosotros. Y nos da otra oportunidad. Amén. Gloria a Dios, porque Él es misericordioso. Y Él nos restaura, mis hermanos. Eso es lo lindo de nuestro Señor. Aunque, ¿sí me entiende? A veces hay que pagar graves consecuencias aquí en la tierra por los pecados. Y hay veces que, digamos, a David, no tanto que la ley de la tierra lo trajo a justicia o le sentenció juicio, sino que Dios mismo de arriba. ¿Sí me entiende? Dios mismo. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, debemos nosotros de entender que si le fallamos al Señor, Él perdona nuestros pecados. Amén. Y siempre debemos de persistir en caminar con el Señor. Aunque fallemos, Él nos perdona, y persistir en caminar con el Señor. Y no tirarse a la perdición porque ya falló alguna vez. Y eso es lo que pasa alguna vez con personas que porque fallaron una vez, luego ya se tiraron otra vez a andar como andaban antes. Y eso no está bien, porque somos humanos. Pero digamos, si tú fallas, ok, bueno, Señor, perdóname y seguir adelante, pero siempre caminando con el Señor. Amén. No tirarse a la perdición tampoco. Gloria a Dios. Y le confesamos nuestro pecado al Señor, ¿verdad? Y Él perdona nuestras faltas, restaura nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para orar, para terminar. Padre, gracias por este momento, Señor mío. Padre celestial, Señor. Padre, gracias porque usted tiene misericordia de nosotros. Porque, Padre, usted restaura nuestras vidas. Padre, y guárdenos. Padre, cuídenos. Ayúdenos, Señor mío. Padre, para no pecar contra usted, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre celestial, Señor mío. Ayúdenos a caminar rectamente con usted, agradándole en todo tiempo. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Amén. Dios les bendiga.